Esperando que estén bien de salud, ustedes y sus familiares. Vamos a empezar nuestras clases de hoy día. Un nuevo tema, pero antes quisiera mandar un saludo hasta Ancash, que nos está escuchando, al paraíso natural del Perú, y también a la incontrastable ciudad de Huancayo. Bien, chicos, hoy día vamos a hacer un tema apasionante en el curso de física. Todo es importante, alumnos, pero ahora tenemos ya un poquito más práctico, un poquito que podemos ver mejor ya la cosa. ¿Cómo es eso, profe? Porque en las primeras clases bastante era de matemáticas, ecuaciones, vectores, un poco de matemáticas, y las cosas que un poquito nos aburrían a nosotros siempre, ¿no? A muchos, no a todos. Vamos a empezar, por ejemplo, conversando acerca... ¿Quién no ve, alumnos, a diario los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza? La lluvia, uno camina y está lloviendo. El viento es otro fenómeno físico. A veces uno ve el arco iris, ¿no es cierto? Y entonces, pero uno camina, pues no ve, pero nadie piensa, oye, ¿cómo se habrá originado la lluvia? O sea, la causa, a nadie le interesa casi, pero a algunos sí, ¿no es cierto? Está corriendo el viento y dicen, bueno, pues el viento está corriendo, ¿no? Y punto. Pero nadie se pregunta, a ver, ¿por qué se originó, cómo se originó y qué puede pasar con ese viento? ¿No es cierto? Claro, eso tiene sus explicaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, esto ya no sabemos nosotros, si alguna vez les hablé, de nuestro gran Albert Einstein. A los 8 añitos le regalaron una brújula y la brújula se movía, ¿no? Y para cualquiera de los niños no le interesaría. Pero a Albert Einstein le interesaba, ¿no? Que la agujita se movía. Y él se preguntaba y decía, a muchos no les interesaría, pero él se preguntaba y decía, ¿y por qué se mueve la aguja? ¿Cuál es la fuerza? ¿No es cierto? Y entonces, efectivamente, muchos fenómenos físicos no lo tomamos importancia. Y, por ejemplo, en este momento, rapidito, por ejemplo, voy a hacer un pequeño... A ver, si por ejemplo yo aplico una fuerza a este cubito, sí, ya pues, se aplicó una fuerza y punto, para muchos. Pero algunos, de repente, nadie, ¿no? Dice, puede comenzar a pensar y decir, oye, ¿por qué se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un fenómeno físico de que se está desplazando. Ese tema, hoy día vamos a ver ese último tema que he visto. Es un fenómeno físico también. Para lo cual te voy a decir, por ejemplo, ya, en este momento, ¿qué está pasando con el cubito? Estoy interactuando. Pero yo ¿no es cierto? Sino mi fuerza está interactuando. Así, profe, está interactuando esa fuerza. Pero en esa interacción que hay, en esa interacción se está produciendo un movimiento. Así, en esa interacción se está produciendo un movimiento. Y a ese proceso de interactuar y de producir movimiento, a todo ese proceso, se llama trabajo mecánico. Trabajo mecánico. ¿Quién está realizando el trabajo mecánico? Mi fuerza. ¿Y qué le está haciendo al otro cuerpo? Le está transfiriendo movimiento, le está produciendo movimiento. Todo ese proceso se llama trabajo mecánico. Allá, o sea, para que exista trabajo mecánico, lo primero que debe haber, desplazamiento, movimiento. Si no, no hay trabajo. Trabajo mecánico.
Hay otras clases de trabajo como trabajo intelectual que tiene otra forma de medirse. No se llama trabajo mecánico, trabajo intelectual se mide creo que con el coeficiente intelectual. Hay trabajo manual, ¿no es cierto? Por ejemplo, la confección de zapatos, digamos, ¿no? ¿Y cómo se mide eso, profe, ese trabajo? Ese trabajo, yo creo que se mide con la cantidad de zapatos que puede producir. Pero, profe, y entonces nosotros, ¿cómo vamos a medir entonces esa transferencia de movimiento con una fórmula que se llama trabajo mecánico? Para mí hubiera sido fácil, alumnos, hubiera sido simple, ¿no? Como hacemos muchos profesores, y yo también lo podría haber hecho, fórmula y problemas. Pero te he explicado y puede hacer que uno, dos o tres o varios alumnos hayan entendido más o menos el concepto, la idea de trabajo mecánico. Entonces aquí tenemos ahora sí, lo escrito aquí dice trabajo mecánico. Veamos el siguiente caso, donde una persona aplica, por ejemplo, una fuerza. ¿Ya? Ustedes lo pueden dibujar mejor que yo a la personita pues han tenido buenos profesores de dibujo, yo más o menos lo he dibujado. Está aplicando una fuerza a este cuerpo y lo va a jalar desde A hasta B. Entonces, entre el cuerpo y la persona hay una, ¿qué cosa? Hay una interacción primero, hay una interacción. ¿Correcto? Luego, un cuerpo, o sea, uno de ellos, ¿qué cosa le transmite al otro? ¿Qué le transmite? Le transmite movimiento. Un cuerpo transmite movimiento, entonces, movimiento al otro cuerpo. A este proceso en el cual un cuerpo le transmite movimiento, en el cual le transfiere movimiento, llamaremos trabajo mecánico. ¿Y cómo se va a medir? Entonces se va a medir ese trabajo que se realizó, esa transferencia de movimiento que se realizó, ese proceso que se realizó, se va a medir mediante una fórmula. ¿Ve? Y se va a leer así. Trabajo de la fuerza F, desde A hasta B. El trabajo de esta fuerza, que lo va a desde A hasta B, o sea, lo va a jalar desde A hasta B. La fuerza por la distancia. Bien, profe. La fuerza ya sabemos. El 80, 90% de mis alumnos saben que la fuerza, la unidad de medida es el Newton. O sea, la fuerza siempre se mide en Newton. Así como la distancia se mide en metros. Así como la masa se mide en kilogramos. Así como la temperatura se mide en grados Celsius o grados Fahrenheit, la fuerza se mide en Newton. La distancia, sabe que se mide en metros. Pero ahora el trabajo se va a medir en joules. Joules y con cuyo símbolo va a ser una J. Profe, ¿y por qué se llama joules? ¿Por qué se llama joules? No falta un alumno. Porque precisamente este científico comenzó a hacer el estudio sobre el trabajo mecánico. Eso tiene una historia. Física es interesante, alumnos. Imagínense si nos ponemos a hablar en física de Albert Einstein, de Newton, de Galileo Galilei. Nos amplificamos nuestro conocimiento y luego metemos su fórmula, nos demoraríamos un montón. Hoy en día tenemos que ganar el tiempo. El tiempo vale mucho más que cualquier cosa, mucho más que el oro, mucho más que el petróleo, mucho más. Importante, alumnos. A ver, sobre este cuerpo observen bien, alumnos, observen bien. Y creo yo, casi seguro estoy, de que si el alumno ve esta figura y comprende esta fórmula,
los problemas es simple. No hay nada que hacer. Supongamos que esta fuerza F1, allá está jalando, hay una fuerza, digamos, como decían en mi tierra, se están jaloneando a este cuerpo. Por aquí con una fuerza bastante grande y por acá con una fuerza pequeña. O sea, el que vence es esto. A este cuerpito lo va a llevar hasta el punto B. Pero hay una fuerza F2 que lo está jalando, ¿no? Pero el otro lo está venciendo. Pero lo llevó. Entonces, el trabajo de esta fuerza F1 desde A hasta B es esa fuerza por la distancia que avanzó. Profe, yo me doy cuenta de una cosita. La fuerza F1 tiene la misma dirección que el movimiento. El movimiento es para allá, ¿ve? Y la fuerza F1 también es para allá. Entonces su trabajo es positivo. Y además, en ese caso, su velocidad aumenta. Pero ahora mira para acá, F2. F2 no, lo está jalando y se está moviendo para allá, pero lo está jalando, lo está venciendo. El trabajo de F2 también es lo mismo, ¿ve? Trabajo de la fuerza F2 desde A hasta B, pero es un trabajo negativo. Es un trabajo negativo. O sea, se pone F2 por distancia. En este caso, la velocidad disminuye. Ahora yo te digo, por ejemplo, oye, alumno, tú has estudiado álgebra, has estudiado literatura, has estudiado física, has estudiado trigonometría. ¿Cuál es tu trabajo neto? Ah, profe, todo. He sumado todo. Igual acá en física. Trabajo neto es igual a la suma de todos los trabajos. El primer problema en tu hojita de práctica está esto. ¿Correcto, chicos? Dice, ahora sí tiene que verificar, tiene que verse ambos sitios, porque el alumno tiene que estar permanentemente viendo estos dos sitios. Además, ya tú lo tienes en tu hojita, el enunciado. Nosotros los profesores estamos haciendo todo lo posible, el colegio está haciendo todo lo posible para hacerles llegar las prácticas, la clase. Observen, práctica número 1. En el problema número 1 dice, un sujeto jala con una fuerza, aquí está, ¿no es cierto?, con una fuerza de 70 newton. Allá, esto es 70 newton. Esto de acá es 70 newton. Así está en tu problema también. Listo. ¿Cómo se muestra? Por supuesto. Y lo desplaza 6 metros. Ah, ya, lo desplaza 6 metros. O sea, el cuerpo estaba aquí, lo desplaza 6 metros. Pregunta, ¿qué trabajo realizó el sujeto? O sea, ¿qué trabajo realizó esta fuerza? Si la masa es 10 kilogramos, entonces tú dices, la masa acá es 10 kilogramos. Digamos acá 10 kilogramos. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Pero qué tiene que ver, profe? Mi formulita es esta, a ver, mi formulita es esta. A ver. Trabajo de esa fuerza. Pero esa fuerza lo va a llevar desde A hasta B. Desde A hasta B. Es igual, según me ha dicho usted, fuerza por distancia. Listo. Profe, pero fuerza me dan 70. Por la distancia que me da también 6. 420 joules. Fácil. ¿Alguna pregunta, por favor? Nada, profe. Seguimos. Dice, en el problema anterior, si el coeficiente de rozamiento es 0,5. Ah, ya. Acá he dibujado el mismo problema. Aquí el mismo problema F es ¿cuánto?
70. Pero dice que aquí hay un coeficiente de rozamiento. La primera pregunta debe decir, profe, ¿se trata de coeficiente de rozamiento cinético o estático? Chico, tiene que ser cinético, ¿pero por qué? Porque ya está en movimiento, pues. Porque se ha trasladado. No, yo no creo, profe, que se haya trasladado. Mejor calcule usted la fuerza de rozamiento estático máximo. A ver, quiero saber. Pero vamos a ver, pues alumnos, eso ya lo pueden hacer ustedes. Pero ya, vamos a ver, ya listo, a ver. Aquí hay un coeficiente de rozamiento cinético 0,5. Ya. Vamos a hacer eso, ¿ya? Porque vamos a acelerar, ya, pero tú ya, vamos a suponer que está en movimiento, ¿ya? Pero sí lo puedo calcular. Si hay un alumno que dice, profesor, a ver, yo lo calculo el coeficiente de rozamiento estático y listo. Pero ya vamos a suponer que está en movimiento. A ver, vamos a preguntar de todas maneras a algún alumno ahora. Ruth Fernández, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, listo, Ruth. Dime, ¿lo hay el coeficiente o ya seguimos el trabajo? Segundo, a ver, dímelo con franqueza. ¿Qué piensas? Ahí lo profe. Listo, vamos allá. Listo. Entonces, como no me dice nada, si el coeficiente de rozamiento es 0,5, voy a suponer que es estático entonces. Ya voy a suponer que es estático. Entonces voy a hallar, a ver, ¿cuál será la fuerza de rozamiento estático? A ver, ¿hasta cuánto aguanta? Qué lindo, hay un alumno, que no quiero decir su nombre, un día va a venir a explicar, nos va a explicar desde su casa, porque está muy bueno su explicación. A ver, aquí tenemos la fuerza gravitatoria, o sea, su peso, ¿no es cierto? Y creo que nos dan su peso. Si era 10 kilogramos, entonces su peso, o sea, la fuerza gravitatoria, 100 newton. Eso sí, nadie me va a decir qué. Y acá sería la fuerza normal. Sí, la fuerza normal, la fuerza normal. Entonces voy a calcular hasta cuánto resiste esto. A ver, la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces dice, la fuerza de rozamiento estático máximo, muy bien, es coeficiente de rozamiento estático que estoy suponiendo por la normal. Entonces, fuerza 0,5 por la normal que vale 100, porque ambos son iguales. Entonces, multiplicado me da 50 newton. O sea que este señor, la fuerza de rozamiento estático, aquí la fuerza de rozamiento estático, muy bien, alumna, muy bien, está muy bien, te felicito. Aquí la fuerza de rozamiento estático máximo. Máximo, ¿cuánto aguanta? 50. Máximo aguanta 50 este. Con 51 ya se está moviendo. Con 70 está embalando. Entonces, eso se llama, este debe ser coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien, 0,5. Listo. Ahora sí, correcto. Ahora sí sabemos que ya está en movimiento. Muy bien. Ahora entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, en el problema anterior, si el coeficiente de rozamiento es 0,5, allá cinético, ¿qué trabajo realiza? Debe ser la fuerza de rozamiento. ¿Qué trabajo realiza? Acá falta la palabrita, seguro estuve con hambre, me comí la palabra. Entonces debe decir, ¿qué trabajo realiza la fuerza de rozamiento? Fácil, ¿no? Profe, trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de rozamiento cinético, es ahora. ¿Por qué tenés estático? Ya. Es igual entonces. ¿Desde dónde a dónde? Desde A hasta B. Desde A hasta B. Profe, la fuerza de rozamiento cinético
Mira, es contrario al movimiento porque esto se está moviendo para allá y es contrario para acá. Ah, entonces es negativo. La fuerza de rozamiento cinético por la distancia. Conocemos la fuerza de rozamiento cinético, nos falta calcular, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la fuerza de rozamiento cinético va a ser entonces, aquí nomás vamos a hacer, la fuerza de rozamiento cinético es coeficiente de rozamiento cinético por la norma, ¿no es cierto? Y ya sacamos este prácticamente, ¿no? Este mismo es 50. Ya, entonces tendríamos igual, menos, esto vale 50 por la distancia. ¿Cuánto avanzó la distancia? Ya tenemos que avanzó 6 metros. Entonces tendríamos más por menos 300. Como se está trabajando, estamos calculando el trabajo, no me vayas a colocar acá soles, metros, ni segundos. El trabajo siempre debe ser en joules. Ahora, observen aquí, alumnos, observen este problema. Ya. Si bien es cierto, chicos, que les dije, el que atendía ese problema ya resuelve todo, es verdad. Es verdad. Solo que aquí se ha puesto la fuerza un poquito para complicarlo al alumno. Pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Escuchen, escuchen lo siguiente. Uy, entonces, el enunciado lo tienes ahí, ¿no es cierto? El enunciado lo tienes ahí. Esta fuerza, F lo va a trasladar desde A hasta B. Hallar el trabajo realizado por esta fuerza. En un momento, hace tiempo yo le pregunté a mi profe, pero profe, la fuerza está apuntando hacia arriba y entonces, ¿qué? ¿Lo va a levantar? ¿Qué cosa? Yo preguntaba, pues no, a lo mejor tenía alguna inquietud, ¿no? Algo de repente de preguntón, algo de curioso. Se apagó la voz. Una preguntita, por favor, acá mi ayudante dice, ¿se ve mejor así o apagó uno de los focos? ¿Se ve bien? A ver, voy a preguntar a un alumno. ¿Se ve mejor? Se ve bien, profe. Ya, listo. Sí. Entonces, ya, correcto, correcto. Yo no manejo ese tema, pues chicos, yo tengo que estar concentrado en los problemas, ¿ya? Entonces, veamos. Dice, voy a calcular el trabajo de la fuerza F desde A hasta B, o sea, el trabajo que realiza esta fuerza. Pero la fuerza está hacia arriba, pues, profe. Pero ya tú sabes, alumno, descomponer esto. Caramba, dices tú, esto se debe descomponer en forma rectangular y para eso ya soy campeón, para eso soy campeón. Listo, entonces, ya sé, 137. A ver, esto era 5K, pues, profe, 5K. Y esto de aquí era 4K. Y esto de aquí era 3K. Entonces, casi mentalmente, 5K es igual a 100K es igual a 20. Entonces, este debe ser 80. 80 y esto debe ser igual a 60. Listo. A ver. A mí me está pidiendo hallar el trabajo de esta fuerza. Pero resulta que esa fuerza, ¿qué dije? ¿Qué dije? Si te estoy descomponiendo, es para que tú ya no trabajes, solamente para que tus componentes trabajen. O sea, solamente deben trabajar sus componentes. Entonces tú ya no sirves, pues. Ahora voy a trabajar con tus componentes. Yo digo, y la única fuerza que hace movimiento, porque para que exista trabajo debe haber movimiento, porque yo te digo, a ver, de repente, ¿no? A ver, yo acá tengo, por ejemplo, 200 kilos, estoy acá. Te transpiro. Estoy pidiendo auxilio.
pero no estoy realizando trabajo. ¿Por qué? Porque no lo estoy desplazando, no se está moviendo. Para que exista trabajo debe haber movimiento, desplazamiento, para que exista trabajo mecánico. Estoy diciendo trabajo mecánico. Otra cosa es los otros trabajos. Lo mismo puede pasar, mira que estoy empujando la pizarra horas y horas, estoy que transpiro, pero no realizo trabajo mecánico. Porque para que exista trabajo mecánico debe haber desplazamiento. Listo, entonces, aquí, la única fuerza que va a hacer mover, ¿quién es? 80 newtons. Ah, entonces está fácil, profe, ¿por qué tanto problema? Entonces acá dices tú, trabajo de la fuerza F, al trasladar esa fuerza F, lo va a trasladar ¿desde dónde? Desde A hasta B. Desde A hasta B es igual a la fuerza por distancia. Correcto, pero esa fuerza que desplaza es 80, pues profe, 80. Y la distancia es 10. ¿Y cuál es el problema? 800 joules. Facilito, de contrafácil. Fácil, pero requiere esfuerzo mental. De seguro que falta. Si se acaba, alumnos, el tiempo del Zoom, ingresan inmediatamente al otro para seguir, para avanzar. Chicos, todo depende de cada uno de ustedes el mañana. Porque no hay otra cosa, chicos. Listo. A ver, allí dice... ¿Qué es ese movimiento? El señor se va a molestar. No. A ver, allí, aquí dice, allí del problema anterior, el trabajo neto y la velocidad de los... trabajo neto. A ver, el trabajo neto. O sea, voy a hacer la suma de todos los trabajos. Aquí sí hay bastante que trabajar, alumnos. Acá hay bastante que trabajar. Lo primerito que voy a hacer, a ver, este señor no realiza trabajo, esta fuerza. ¿Te acuerdas que te dije, alumno, voy a descomponer esta fuerza en dos? Y tú ya no vales, sirve solamente tus componentes. Sirve tus componentes y tú ya no. Ya sé el trabajo de esta componente, pero esta fuerza, esta componente no realiza trabajo. ¿O sí? ¿Acaso esta fuerza levanta? ¿Desplaza? No desplaza, no porque se está moviendo así. Este no se levanta. O sea que como no desplaza, no hay distancia, este no realiza trabajo. Pero sí realiza trabajo. Aquí hay otra cosa, ¿ve, profe? Pero acá hay una cosita, la fuerza de rozamiento estático y cinético. Aquí hay una fuerza de rozamiento. Y esa de fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento cinético. Profe, la fuerza de rozamiento cinético es fácil calcular. Coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Oye, coeficiente de rozamiento cinético, ¿cuál de ellos? El menor, profe, el menor cinético, 0,2. Listo. La normal, a ver. Ya se acabó, creo que el tiempo, chicos, pero si se acaba, ustedes saben que ingresan inmediatamente y no va a haber ningún problema. Vamos a continuar. Voy a contemos juntamente con ustedes. 10, 9...